Una de la tarde, 27 minutos en las Islas Británicas, una hora más en el resto de Europa. Y tras su experiencia personal en Argentina, el doctor Carlos Alfonso González Gómez, médico residente en su cuarto año de medicina interna en la Fundación Favaloro, esto en Buenos Aires, nos va a brindar sus reflexiones luego de haber padecido la COVID-19, esta enfermedad que contrajo al tratar pacientes con coronavirus. Carlos, muy buenas tardes en Londres, buenos días allí en la Argentina donde usted se encuentra y gracias por atendernos. Hola Orlando, muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que usted es un médico colombiano, se graduó precisamente en la Nación Cafetera, pero desde hace 4 años usted está adelantando estudios allí de su especialización en la Argentina. ¿Por qué no en Colombia y por qué los médicos de otras naciones prefieren irse tal vez al Cono Sur y a otras regiones de América, Carlos? Bueno Orlando, yo me vine hace sí, 4 años para acá, para Buenos Aires. La verdad que la principal razón yo creo que fue las condiciones en general de las residencias en Colombia. eh, y lo segundo, la verdad es que son pocos los cupos para acceder a una formación de posgrado. Eso fue algo, digamos, que me brindó la Argentina y estaré eternamente agradecido con ellos. Lleva 4 años, tengo entendido que su esposa también es colombiana, es médica y adelanta, al igual que usted, estudios de su especialización allí. Ustedes estaban Sí. estudiando, pero al mismo tiempo tengo entendido que ejercen la profesión y fue allí donde ustedes se contagiaron. ¿Cómo sucedió esto, Carlos? No, la verdad, a ver, yo creo que una de las cosas que hay que aclarar es que, bueno, mi esposa, sí, lo que tú dices, ella también trabaja acá y está haciendo la residencia en dermatología. La verdad que decir hoy en día que, digamos, contraes la COVID en el trabajo es muy difícil. Es una aseveración casi que imposible de realizarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente acá, digamos, nos dan todos los insumos, todos los elementos de protección personal para evitar los contagios, ¿sí? De hecho, yo creo que uno de los grandes miedos que hablábamos con nuestros compañeros, digamos, era que realmente nos daba más miedo o más temor estar por fuera eh, que estar dentro del hospital, ¿no? Porque realmente cuando tú estás en el hospital, estás seguro que tienes todos los elementos de protección, eh, cosa que no tienes afuera. Y realmente es difícil saber en dónde está el virus. Yo creo que en ese momento lo que tenemos que tener como mensaje es que el virus está en cualquier parte y lo puede tener cualquier persona, ¿no? Pero usted cuando estaba allí en su residencia y atendiendo pacientes, ¿usted tenía contacto con personas que tenían la COVID, Carlos? Sí, sí, digamos, dentro de las actividades que nosotros tenemos, y más por ser del servicio de medicina interna, pues es atender pacientes que tienen COVID. Eh, pero la verdad lo que te digo, o sea, al menos los pacientes que vemos y que están diagnosticados con COVID, somos eh, en extremo cautos, ¿sí? Porque digamos ya sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos que digamos, es un virus que es altamente contagioso. Así es que digamos, todas las medidas se toman, pero yo creo que como te digo, es imposible saber realmente en dónde te contagias. ¿Sí? Yo creo que por eso hay que, digamos, si yo fuera una persona del común, yo desconfiaría absolutamente de todos, ¿sí? De mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mi esposa, porque no sé realmente quién tiene la COVID. Eso yo creo que ha sido la mayor dificultad para que la mayoría de la población entienda la importancia de seguirnos cuidando, ¿no? Y eso hace que las personas se vuelvan probablemente más laxas. Eh, Otro mensaje, digamos, es que
en las clínicas y en los hospitales, la verdad que se toman todas las medidas de protección para, de hecho, intentar discriminar las poblaciones que son altamente sospechosas, y digamos que no tengan un contacto con personas que no tengan ningún síntoma para evitar que haya algún tipo de infección, ¿no? Carlos, al principio de la pandemia nosotros observábamos algunas manifestaciones por parte de los galenos allí en la Argentina y notábamos que había una especie de malestar porque no tenían los EPP o los equipos de protección personal que ellos requerían. ¿Qué ha pasado después de esas manifestaciones? ¿Con qué implementos ustedes trabajan? Nos imaginamos que son mejores que de algunos países de la región que son vecinos de la Argentina. Y mira, la verdad que no sé juzgar cómo será la situación en los otros países. Yo creo que probablemente en algunas zonas en general Latinoamérica, que probablemente son más distantes de las zonas de capital o que quizá probablemente digamos, son más pobres, es posible que no tengan todos los elementos de protección. En general, digamos, las zonas que son de capitales, se les provee todos los implementos. En el lugar donde yo trabajo, la verdad que desde el primer día nos dieron los implementos, eh, pero, a ver, yo creo que también toda la COVID ha sido un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Eh, es posible que de cierta medida también se tuvieron algunos recaudos sobre los elementos de protección personal, eh, que se fueron, digamos, guardando de forma paulatina para evitar que llegara el momento en que realmente no tuviéramos, ¿sí? En algunas zonas de Europa, recuerdo que pasó algo parecido, que en algún momento se dieron cuenta que ya no tenían elementos de protección. La verdad es que acá no nos ha pasado, seguimos prestando atención de forma ininterrumpida, sin ningún problema, y seguimos cuidándonos, que es lo más importante, ¿no? Carlos, una Eh, pregunta que le voy a hacer relacionado obviamente con esas manifestaciones que hubo de manera violenta, digámoslo así, contra el personal médico. ¿Ustedes han visto algún abuso o tipo de violencia contra el personal médico donde se encuentra? Sabemos que ustedes y sus colegas de primera línea están haciendo un gran trabajo en circunstancias muy difíciles, pero en algunas regiones al principio de la pandemia se evidenciaron algunos casos. ¿Han sido ustedes víctimas o conocen algunos colegas que se han visto afectados por este actuar que a veces no lo podemos explicar de las personas que rechazan la labor que ustedes están haciendo? no, mira, la verdad que acá en Argentina, yo no recuerdo haber visto, capaz hubo algún caso, pero no fue, digamos, una constante. Eh, yo sé, digamos, yo soy colombiano digamos, intento siempre mantenerme también en contacto con la información en Colombia, y sé que en Colombia se han presentado varias manifestaciones, digamos, de contra los médicos, ¿no? Eh, yo creo que acá, de hecho, la verdad que se ha garantizado la fluidez en la atención y la calidad del servicio. Eh, yo creo que hay varias cosas que llevan probablemente a que los familiares o los pacientes se manifiesten en contra de los médicos. Eh, Uno de los mayores problemas, creo yo, es probablemente la dificultad en la atención, ¿sí? El hecho de que hayan de pronto demoras exageradas en la prestación de los servicios. Lo segundo es probablemente la aceptación de esa realidad de tener la COVID. Eh, es difícil
creo que una persona y un familiar acepte probablemente que su familiar tenga la COVID, porque, digamos, sabemos que es una enfermedad que, si bien no en el 100% es mortal, eh, la verdad que tiene algunos grupos que son de mayor riesgo, ¿sí? Eh, eso, y la otra situación probablemente es la, la dificultad que genera el hecho de estar aislados, ¿no? Eh, Decirle a un familiar tuyo que no puede entrar a visitarte porque tiene riesgo de contagio, y que capaz está en una situación que lo puede llevar a la muerte, es muy difícil que en general lo logren entender, ¿no? Eso yo creo que ha sido la mayor dificultad que hemos presentado, ¿sí? Sí. Eh, Carlos, en ese orden de ideas, nos imaginamos, antes de preguntarle a usted, redondeando la entrevista, para que nos cuente cómo fue su experiencia padeciendo esta enfermedad, porque sé sí, que estuvo autoaislado durante 14 días, al igual que su pareja allí en la Argentina. Pero ¿han tenido ustedes que escoger, por ejemplo, entre alguna persona que padezca COVID por su avanzada edad y entre un joven que llega para poder utilizar los implementos que lo mantienen con vida? ¿Han llegado a ese extremo allí en la Argentina o sus no, colegas? no, no, no. No, la verdad que, digamos, por la experiencia nuestra, no. Eh, y por mis allegados, sé que tampoco les ha pasado esta situación, ¿sí? Eh, yo creo que sí nos ha hecho de pronto más racionales respecto a la futilidad médica, ¿no? Eh, a veces, digamos, uno tiene que priorizar probablemente la calidad de vida que puede ofrecer sobre las maniobras invasivas para terminar igual en una muerte quizás un poco más sufrida. Pero la verdad que no, digamos, en ningún momento hemos tenido que hacer esa, Esa ese selección momento, o sea, entre esa una selección, persona exactamente. para que se salve o No, no. no, no, Carlos, no. precisamente, ¿cómo fue su experiencia con la COVID? Usted la padeció, al igual que su pareja. ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos? ¿Fue demasiado virulento en su organismo o fue una gripe normal como algunos lo han catalogado? ¿Qué padecieron y de qué manera ustedes pudieron sobrellevar esta enfermedad y cómo se recuperaron? Mira, yo me enfermé y la verdad que consulté a las pocas horas. eh, yo inicialmente mi manifestación inicial fue tos, pero bueno, la verdad que al ser personal de salud, nosotros estamos obligados con un solo síntoma a ser hisopados. Eh, Cuando yo consulté, me hicieron los estudios, me hicieron una tomografía y me vieron que tenía una imagen de neumonía. Por suerte, la verdad que no era una neumonía severa, nunca requerí oxígeno, pero bueno, ahí mismo decidieron internarme. Duré 7 días internado en la clínica, y posteriormente 14 días más duré aislado. Eh, Mi esposa la hisoparon al día siguiente, básicamente por ser un contacto mío, y ese primer hisopado dio negativo. Eh, a los 3 días, creo, más o menos, tuvo también algo, registro SURFE de 37 o 37,9, que la llevó a consultar de vuelta y ahí la diagnosticaron. Eh, Ella, por suerte, fue un caso menos grave, no tuvo neumonía, así es que, bueno, le hicieron vigilancia, la mantuvieron aislada y de esa forma, a los 7 días siguientes, la dejaron regresar a casa. Eh, yo creo que es probablemente una situación, digamos, para el personal de salud en general, que
que también estamos como muy al tanto, el rol de cambiar de ser personal de salud, ya sea médico, enfermeras, la verdad que estar del otro lado también nos hace un poco más humanos, ¿no? Y nos permite entender de cierta forma todas las dificultades y los pensamientos que se van generando en ese momento de la internación, ¿no? Yo creo que cuando estuve enfermo, la verdad que intenté estar lo más tranquilo posible y de esa forma también transmitírselo a la familia, ¿no? Porque pues, la verdad que nosotros acá estamos solamente mi esposa y yo. Y entonces la dificultad siempre es intentar transmitirle esa tranquilidad a la familia que está lejos, de decirle, bueno, miren, yo no les voy a ocultar nada, estoy internado, pero estoy bien. Eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? Porque muchas veces les gana la ansiedad. Eh, y la verdad que por suerte tenemos una infinidad de amigos acá que estuvieron muy pendientes. Lo mismo mis jefes, la verdad que todos los días tenía una llamada para saber cómo estaba, cómo me sentía, si había tenido alguna manifestación. De mis compañeros de trabajo de la misma forma. Entonces, digamos, la verdad que yo incluso sentía que estaba en contacto todo el tiempo con la mayoría de personas y entonces eso como que también te hace sentir como más acompañado, ¿no? Y más aún, Eso estando yo creo que ustedes, Carlos, en Buenos Aires, distante obviamente de su nación, donde están sus seres queridos y demás. Carlos, están haciendo una labor fantástica. Sabemos que la mayoría de claro, médicos en el mundo en circunstancias muy difíciles. Ustedes, la verdad, son los héroes de esta pandemia y esperemos pues que sigan al frente en esta primera línea atendiendo muchísimos casos y que encontremos una vacuna para que definitivamente este mal nos permita volver a la nueva normalidad o por lo menos como así la es. conocíamos antes. Carlos, mil bendiciones, muchas gracias por atendernos y felicitaciones por Bueno, lo que están Orlando, muchas haciendo allí gracias. en la Argentina. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la nación. Allí en el Cono Sur tenemos entendido que por fortuna los casos han disminuido o por lo menos se han controlado. Gracias, Carlos, por atendernos a esta hora. Bueno, Orlando, mil gracias, que estés bien. Estábamos hablando con el médico Carlos Alfonso González, precisamente se encuentra él en Buenos Aires, en la Argentina, uno de los médicos que atiende la pandemia allí en el Cono Sur. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya volvemos con estas noticias que estaremos desarrollando en segundos.